Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente con una clase más y esta vez les voy a presentar la corriente rítmica, ¿sí? La corriente rítmica se la debemos a Ludwig Klages. Ya nomás les voy a presentar las diapositivas. Vamos a ir muy lento con estos conceptos, ya que como todo filósofo, la filosofía tiene todo un tenor de estudio desde la teoría de Klages, porque él caracteriza algunos conceptos de una manera, digamos, muy compleja, en donde yo voy a tratar a través de estas diapositivas de que sean muy comprensibles para ustedes. Inclusive al finalizar la clase les voy a les voy a dejar en Padlet un material complementario que extraje hace poquito de un perito calígrafo y grafólogo, por supuesto, que trabaja haciendo informes grafológicos con la teoría de Ludwig Klages. Entonces, bueno, vamos a la corriente rítmica, se las voy a presentar. Esta es la corriente rítmica, ¿sí? Aquí está Ludwig Klages, ¿sí? Con su fecha 1872-1956, nacimiento y muerte. Esta corriente viene de Alemania, ¿sí? Ludwig Klages es alemán, es filósofo y es caracterólogo. Recoge la herencia de Krepke-Schema y forma su propia escuela. Introduce el término de Formniveau, en alemán significa nivel de la forma, y los criterios que utiliza para esta interpretación de la escritura son la regularidad y la armonía, ¿sí? La regularidad tiene que ver con el ritmo, ¿sí? Tiene una implicancia en el concepto de ritmo, y él dice que la vida de la escritura gravita en la fuerza de la forma. Nos vamos a detener un poquito a la teoría filosófica de Klages, a estos conceptos en donde él dice que el ritmo es un concepto que hace referencia a la medida con referencia al tiempo, ¿sí? El ritmo es la reproducción similar de periodos parecidos. No nos olvidemos que estamos hablando de esa reproducción en el género de la escritura, en el género gráfico, en los rasgos gráficos, en las letras, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que yo identifiqué con colores para que nosotros podamos diferenciar los dos conceptos que son tan subjetivos y que no los podemos interpretar hasta que no tengamos experiencia como grafólogos en el tratado de varias escrituras. Dice que el ritmo es un atributo de la vida y habla de la vida como la representación del alma a través de la vida. Y la medida, ¿sí? Habla de ritmo y de medida, ¿sí? Y la medida es un atributo de la mente y representa a la mente con el espíritu, que tiene que ver con lo intelectual y con lo racional. Todo el cosmos, dice Klages, es un rítmico suceso tal como lo son los acontecimientos de la naturaleza. Día y noche, verano e invierno, marea alta, marea baja, ¿sí? Siempre, ustedes fíjense que se maneja en el transcurrir de la vida de un ser humano, aquí en la Tierra se maneja siempre entre las polaridades, el día y la noche, el verano y el invierno, que son las estaciones de las estaciones del tiempo, ¿sí? Marea alta, marea baja, que tiene que ver con la suba y la baja del agua. Entonces, fíjense que el flujo de la vida, que está en color naranja, es perturbado por la vigilancia de la mente, ¿sí? Fíjense ustedes qué interesante lo que él muchas veces nos habla de cuando en la bibliografía, en el cuadernillo nos habla, dejen de ser, digamos, esclavos de esa mente para liberarse a la vida y liberarse a ese flujo natural de cada uno de nosotros, ¿sí? Desde el punto de vista del coach ontológico podemos entender al ritmo, ¿sí?, que le pertenece al ser, al alma, a los deseos, a los sueños, a quien yo quiero ser,
¿sí? Por eso lo relacioné con el coach ontológico, porque bueno, entendamos también que todos los caminos conducen a Roma, es decir, todos los caminos conducen a ese ser, a ese espíritu, a esa alma, ¿sí? A ese sueño y a esa, digamos, misión que todo el mundo venimos a, de alguna manera, vivenciar en esta tierra. Y la medida le pertenece a los paradigmas mentales, ¿sí? Entonces, el conflicto entre el ritmo y la medida se expone en la escritura, es decir, queda plasmado en el papel esta cuestión de conflicto entre lo que yo quiero ser y lo que me han impuesto ante los paradigmas, ¿sí? Por eso hablamos de paradigmas mentales, que tiene que ver con toda la parte inconsciente del ser, con todo lo que a mí me grabaron en mi primera autonomía, en mis primeros años de vida, ¿sí? Entonces, luego nos expone armonía y ritmo, ¿sí? Fíjense ustedes, dice distribución ritmo y distribución ritmo y movimiento ritmo. La distribución ritmo dice cómo el cuerpo de las palabras se oponen al fondo, al papel. Y el movimiento ritmo es cómo se van distribuyendo esas palabras en el papel. Por eso habla del ritmo, por eso habla del conflicto entre el ritmo y la medida, ¿sí? Que se expone en la escritura. Habla de cómo yo soy más suelto o menos suelto, si predomina la forma o predomina el movimiento. Ya vamos a ver cada uno de estos conceptos más adelante. Yo quiero que mínimamente tengan claro algunos conceptos de Klages, porque es importantísimo y tiene que ver con la teoría de la Gestalt, ¿sí? La energía se mueve entre dos polos, dice, eso es el ritmo natural. La vida se expresa en extremos polares por los cuales transita y van generando el cambio constante, ¿sí? El flujo, el devenir de la naturaleza de manera armónica en el que podemos identificar a estos extremos polares a modo de magnetismo, frío-calor, noche-día, grande-pequeño. Estamos hablando y extendiendo un poquito más, ampliando un poquito más el concepto anterior, ¿sí? Por eso se dice que la energía, nosotros entendemos que somos una energía, ¿sí? Que estamos vehiculizados en este cuerpo biológico. Entonces Klages apunta, digamos, hace referencia a esa energía que tenemos dentro, ¿sí? Y que está, digamos, vehiculizando esa energía este cuerpo biológico. Entonces a partir de ahí es que Klages le da importancia al sueño, al alma, al yo, a esas ganas y ese sentir de vida que tenemos dentro, ¿sí? Carl Jung, por ejemplo, hace referencia a estas polaridades y nos habla de un inconsciente colectivo a través de las imágenes arquetípicas de padre-madre, hombre-mujer, ánima y animus. Fíjense ustedes que cada una de las teorías hablan exactamente de lo mismo con un vocabulario distinto, ¿sí? Entonces, el ritmo se percibe a través de la intuición. Me pareció interesante poner el concepto de intuición, ya que una persona intuitiva no es aquella que adivina el futuro. Una persona intuitiva es aquella que tiene habilidad para conocer, para comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón, sino porque lo comprende, porque así es la verdad de esa cosa, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo puse una imagen de un río y dice, el fluir del río presenta su ritmo. El del mar, con sus olas semejantes, pero nunca idénticas también. Es decir, las olas del mar, si bien son que se dan en todo momento, pero ninguna ola es tan igual a la primera, ¿sí? Sino que tienen, digamos, sus propias formas. Si yo quisiera tomar una fotografía de este río, ¿sí? Para captar su ritmo, dice el concepto, su esencia lo podría hacer. Pero esa captación no se logra sino intuitivamente, pues lo que tengo es una figura estática. El ritmo no es captado por la imagen fija, sin embargo puede ser percibido. Ahí es donde por eso te dice la teoría que el ritmo se percibe a través de la intuición. Y para esto yo tengo que tener
cierta experiencia, ¿sí? Por eso esta teoría es un poco compleja y es muy subjetiva, porque si yo como grafólogo no tengo la experiencia necesaria, ¿sí? No voy a poder comprender a veces lo que está hablando en algunos conceptos, inclusive del cuadernillo, lo que nos quiere significar Clages, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo tomo una fotografía del río y cuando yo veo la fotografía me voy a acordar de ese momento que estuve en el río tomando esa fotografía y lo que vivencié en ese río. Intuitivamente puedo escuchar el agua, el sonido que hizo el agua, el momento que yo percibí, la plenitud que sentí y un montón, ¿sí?, de emociones, y esa es la habilidad, ¿sí?, para comprender o percibir algo. Lo mismo pasa con las escrituras. Si yo una escritura, cuando la estoy analizando, fue, como dice Crepius Yema, en ese momento evanescente de ser vivido, porque quedó como una copia, ¿sí?, plasmada en el papel, como si fuese una radiografía interna de lo que el individuo en ese momento estaba sintiendo y estaba pasando, ¿sí? Pero el individuo no es la escritura, es mucho más que la escritura. Eso quiere significar Clages cuando nos da el concepto, por ejemplo, del río y el concepto de escritura. ¿Bien? El nivel de la forma, dice Clages, cada parte, cada eslabón que separamos de la cadena que une ambos extremos polares, va fluyendo constantemente en el devenir de la vida. Es siempre semejante a los precedentes, siendo en cada instante el cúmulo de todos los anteriores, pero a la vez distinto a todos los anteriores. Fíjense ustedes que en la polaridad de la vida del ser humano tenemos nacimiento y muerte. Y en el recorrido de ese nacimiento y muerte que como seres humanos tenemos, ese alma que está dentro de este vehículo nuestro que es el cuerpo, dice Clages que en cada momento y en cada instante es el cúmulo de los instantes anteriores, pero también distinto de los anteriores. Entonces, por un lado tenemos la polaridad desde que nacemos hasta que morimos, y por otro lado es la intensidad con la que vamos viviendo esos momentos, que inclusive quedan registrados en el papel a través de la escritura. Entonces, para comprender un poquito lo que él nos significa, recuerden que cuando nosotros trabajamos con los filósofos tienen un profundo, digamos, interés siempre en la parte del alma, en la parte de la energía, ¿sí?, en la parte de las vivencias interiores, ¿sí? Dice, el adolescente contiene la información genética y psicológica del niño que era, pero a su vez distinto de ese niño que era. ¿Por qué? Porque en las etapas evolutivas, al ir produciéndose la experiencia de la vida, entonces va a estar siempre reinventándose, vamos a decir, a cada instante, porque cada estado del ser contiene la información de los estados anteriores. Entonces, Clages dice que a esto se le llama vida, ¿sí? Es al recorrido que nosotros tenemos en el alma desde que nacemos hasta que morimos, como polaridad vida-muerte, ¿sí?, de este vehículo que es el cuerpo, en ese momento de los deseos y los sueños y esa energía que está vivenciando a través del cuerpo distintas experiencias de la vida. Me pareció interesante poner esta frase, ¿sí?, en donde dice: ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el río serán los mismos. Me pareció muy interesante porque yo digo, claro, ¿cómo puede ser, no? Yo voy a cruzar, por ejemplo, el río y voy mañana y cruzo el mismo río. Pero claro, ¿qué significa esto? Que en la forma de ver la vida, ¿sí?, yo no voy a ser la misma que ayer, ¿sí? Ni el río va a ser el mismo que ayer, el caudal va a ser el mismo, pero el agua que pasa va a ser distinta a la de ayer. Entonces tiene un profundo significado, ¿sí?, del tiempo. Por eso Clages habla mucho del tiempo, ¿sí? Tiene mucho significado el tiempo, porque ¿qué pasa? El agua que pasa ahora, en este momento en el río, no es la misma que va a pasar ni siquiera dentro de 10 minutos. Entonces habla de ese tiempo, ¿no?, como algo trascendental en la vida del ser humano. La armonía es una medida de la excitabilidad de los sentimientos entre dos funciones opuestas, dice Clages.
tenemos por un lado el impulso físico y por otro lado la resistencia física, ¿sí? Si lo que me impulsa a hacer o la resistencia del no hacer. Entonces, la regularidad hace referencia a las dimensiones, altura, anchura de la escritura y su inclinación, y tiene una estrecha relación con la fuerza de la voluntad. Por eso el impulso físico de yo voy a hacer tal o cual cosa, o la resistencia a ese impulso físico. Por eso tenemos el impulso por un lado y la resistencia por el otro, ¿sí? Y me pareció interesante traer una frase de Albert Einstein que dice: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, es la voluntad, ¿sí? Bien, aquí les presento una lámina un poquito con escrituras distintas de ambiente positivo, ambiente negativo y ambientes medios, ¿sí? Igual que ambientes bajos, para que ustedes vean más que todo la forma de movimiento. No quieran leer lo que dice, yo quiero que ustedes en este momento vayan analizando las formas de movimiento, nada más. No traten de interpretar, porque aparte son, recortes de escrituras, porque así trabajaban antes los grafólogos, ¿sí? Después, bueno, obviamente se fue actualizando y con el tiempo de pautas formales, hay una determinada forma de tener un documento que no son los mismos que los documentos que analizaban estos grafólogos hace 50, 70, 100 y miles de años atrás, ¿sí? Bien. Entonces, para Klages, el espíritu tiene que ver con el super yo de Freud, ¿sí? Entonces Klages llama a espíritu a todo lo que tiene que ver con la parte racional, ¿sí? Con la parte de los juicios. Y Klages dice que esta parte, digamos, de todas las normas, las leyes, lo que debo, lo que no debo, lo que hago, lo que no debo hacer y todo lo demás, dice Klages que conduce a la rigidez, a lo cadavérico y a lo mecánico, ¿sí? A eso Klages llama espíritu. En cambio llama alma a toda aquella fuerza creadora de la misma naturaleza del ser, lo más dinámico, y tiene que ver con las fuerzas de las emociones, de lo que yo siento, porque dice Klages que todo lo que vos sentís y todo tu sentir es lo más puro que hay. Eso es la esencia del ser, el alma. Lo llama alma y tiene que ver con digamos, la teoría psicoanalítica de Freud, con la parte yoica, con el yo, ¿sí? Entonces dice, todo lo que es el sentir puramente es la esencia del ser y eso es lo que vale, dice Klages. Entonces, tanto si te maneja el espíritu como si te maneja el alma, se va a manifestar, dice Klages, en el cuerpo biológico que estamos todos dentro y vehiculizados dentro de este cuerpo, se manifiesta o el espíritu o se manifiesta el alma, ¿sí? Entonces, dentro del cuadernillo ustedes van a leer alguna parte de la bibliografía de Klages que dicen: dejen a ese ser que sea lo que ha venido a ser, déjenlo libre, déjenlo que sea lo que quiera ser, que no esté, digamos, sometido a la fuerza de ese espíritu que lo condena a lo cadavérico y lo condena a la rigidez, ¿sí? Entonces, depende de cómo yo, digamos, sea manejado, entonces me voy a manifestar rígido, racional, o me voy a manifestar de forma más natural, más armónica y con más pureza. Esa era la teoría de Klages. Entonces, en medio de todo esto viene Rudolf Poppal, ¿sí? Les comento que Rudolf Poppal es, digamos, de nacionalidad alemana, profundiza la teoría de Klages, pero desde la neurofisiología, ¿sí? Fíjense ustedes que grandes eminencias se han dedicado al estudio de las escrituras, comprendiendo que el acto escritural viene de un origen nervioso, de un origen fisiológico, de un origen, ¿sí? de un sistema perfectamente, digamos, estipulado, que luego a través del gesto gráfico voy a manifestar todo lo, digamos, lo que tengo dentro mío a nivel biológico, a nivel sentimental. Entonces dice Rudolf Poppal, nos brinda aportes de la grafía cortical, ¿sí? En la presión y tensión del trazo,
acción combinada de impulsos y control. Esto nosotros lo vamos a ver más profundamente cuando recorramos el género presión en el segundo módulo, ¿sí? Entonces, el origen fisiológico de los gestos gráficos, el desarrollo genético de la personalidad humana, se efectúa a través de 3 capas sucesivas, dijo Clages: la neopsíquica, la timopsíquica y la somatopsíquica, ¿sí? Entonces nos clarificó un poquito la teoría, digamos, del filósofo Ludwig Clages. Dice: el espíritu el super yo, que tiene que ver con la vida del espíritu, es todo lo que tiene que ver con el pensamiento racional, y nosotros lo estudiamos desde la capa de la neopsíquica, ¿sí? Que tiene que ver con todo el sistema cortical, con todo un sistema nervioso central, y parte todo desde el cerebro, decía Rudolf Poppel, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con las emociones, ¿sí? Con la capa límbica, con la capa, digamos, de las emociones, tiene que ver con el alma, tiene que ver con el yo, y se llama timopsíquica porque nosotros tenemos una glándula, que es la glándula del timo, que está estrechamente ligada a toda la parte emocional. Entonces, ese es el verdadero sentir y es la vida del alma, ¿sí? A la cual Clages hace referencia. Y la somatopsíquica o la psicosomática es lo que el cuerpo habla a través de lo que yo interpreto de la realidad, ¿sí? El sistema orgánico general, la vida del cuerpo, propiamente dicha, la biología, ¿sí? Entonces nosotros, fíjense que tenemos a través de este cuerpo, a veces cuando tenemos una mala, digamos, gestión emocional, seguramente vamos a canalizar esa mala gestión emocional porque no las sabemos gestionar a través del cuerpo. Por eso generalmente las personas con algún tipo de patología biológica tienen una implicancia seguramente que tiene que ver directamente con una emoción ahí que está inclusive a nivel inconsciente, que a veces ni la misma persona la conoce. Pero bueno, ahí vamos a ampliar un poquito más en unas diapositivas más adelante todo lo que tiene que ver del estudio de Rudolf Poppel con las 3 capas sucesivas, ¿sí? Fíjense ustedes que Rudolf Poppel nos dice: la grafología es una rama de la antropología que estudia la personalidad del gesto gráfico individual interpretado en modo neurofisiológico, analítico, genético, ¿sí? Entonces, Rudolf Poppel le da a la grafología una base científica que le llevó a la búsqueda de localizaciones cerebrales del movimiento gráfico y la hipótesis sobre las estructuras cerebrales, ¿sí? Y nos brinda este neurofisiólogo 4 grados de tensión y distensión de la escritura que tienen que ver con el ritmo, y que él dice que considera al ritmo desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? A partir de la tensión del trazo. Se indica, ¿sí?, cuál de las fuerzas tiene más predominio: lo consciente o lo inconsciente, la defensa o el control, el impulso o la descarga. Los grados de tensión que se deducen del ritmo expresan la actitud general a la vida y al mundo, la habilidad para adaptarse. Acá les voy a presentar los 5 grados, ¿sí?, de la tensión de Poppel, y vamos a hacer de cuenta que tenemos un paréntesis, ¿sí?, o una letra C por un lado, y que tenemos acá como polaridad, ¿sí? Vamos a tratar de comprender la polaridad y vamos a tratar de tener una letra C, ¿sí?, por un lado, y por otro lado un metro patrón, ¿sí? Entonces en las polaridades tengo por un lado la letra C y por otro lado un metro patrón, que es bien recto, que es bien rígido, que es bien milimetrado, bien con cada medida expresa y perfecta, ¿sí? Bien rígido el metro patrón. Entonces, el grado 1 sería como la letra C. C es una escritura blanda, ¿sí?, en donde yo no tengo ningún tipo de movimiento recto. Todos los movimientos de la escritura son blandos, pero además tienen poca fuerza. Y la energía nos muestra un control insuficiente e indebido. Después tenemos el grado 2, que ya no es una letra C, pero que tampoco es una letra L, vamos a decir, ¿sí? Hay una tensión con más equilibrio y un poquito más de fuerza que la anterior, pero sin esforzarse mucho en el trazado. En cambio, el grado 3
es sin duda un ideal, ya que contiene la firmeza apropiada junto a un adecuado control con movimientos simples y bien estructurados. Nos podemos imaginar una letra legible, con buenos trazos rectos, ¿sí? Con buena separación, con buena aireación. Los movimientos de la escritura esta lo podemos imaginar como movimientos rítmicos, ¿sí? No como los de una computadora, sino con movimientos propios que predomina una forma, pero también una linda legibilidad, un movimiento de armonía, ¿sí? Entonces, este sería el equilibrio entre la letra C, por decirlo de alguna manera, como si fuese un movimiento blando y laxo, y un metro patrón como la polaridad opuesta, ¿sí? Al movimiento blando, como un movimiento súper rígido. Entonces vamos al grado número 4. Representa, ¿sí?, una presión excesiva con un alto grado de tensión y un freno en los movimientos del trazado. Hay una escritura contenida y nos da cuenta de una fuerte represión, inhibición, acompañado de un fuerte autocontrol. Vamos a tratar de entender como si fuese una escritura muy parecida a las letras de la computadora. ¿Vieron cuando uno hacemos una carta, sí? Pero nuestra letra se parece mucho a la letra de la computadora, una letra, digamos, muy formada, pero sin libertad, sin forma. O sea, sin movimiento. Tiene una forma de estructurarse, pero se ve como una escritura monótona, ¿sí? Y el grado 5 es un grado de rigidez total, como el metro patrón. Todos los movimientos son muy rectos, muy inflexibles, y se denomina este tipo de escritura con esta presión y esta rigidez en los movimientos como escritura dura. Acompaña una escritura poco legible porque además muchos movimientos angulosos hacen que la escritura sea ilegible, con gestos desorganizados, por supuesto, y trazos que pueden ser lanzados, rotos o cortados. Bueno, esta experiencia, digamos, se puede tener cuando uno analiza escrituras, por ejemplo, de digamos, de forenses, ¿no? Escrituras de personas con un alto nivel de violencia, digamos, personas con muchísimo autoritarismo, con muchísimo poder de control y de mando. Entonces, bueno, se analizan este tipo de escrituras con un grado de rigidez tremendo, ¿sí? Bien, el cerebro se puede medir como una combinación de movimiento y cancelación, dice Rudolf Poppel, por lo que la escritura representa fielmente la forma de pensar, sentir nervioso, sentir emocional, es decir, un sentir de todo nuestro mundo. Investiga el origen fisiológico de los gestos gráficos y el desarrollo genético de la personalidad a través de 3 capas sucesivas que las vamos a reafirmar un poquito más y le vamos a agregar un poquito más de contenido a lo que ya hemos visto, ¿sí? Tenemos el espíritu, el super yo de Freud, la neopsíquica, que es una de las capas sucesivas del pensamiento racional, que tiene que ver con la vida del espíritu y que esta, digamos, capa se estudia y tiene que ver con el dominio de la vida consciente, el sistema cortical, el pensamiento racional y analítico, ¿sí? Fíjense cómo a cada diapositiva, en cada imagen, fuimos agregándole un poquito más de cada cosa según el estudio de Rudolf Poppel. Entonces, el alma, que tiene que ver con el yo, con mis emociones, con la vida del alma, con el sentir y con lo más puro del ser, corresponde al dominio de los sentimientos, corresponde al estudio del sistema nervioso central y periférico y corresponde al estudio de los órganos de los sentidos, ¿sí? De una de las capas sucesivas de Rudolf Poppel. Y la otra clasificación, que es la somatopsíquica o psicosomática, le corresponde, por supuesto, a la vida del cuerpo, como imagen del alma, como imagen del espíritu, y tienen que ver con lo que la vida lleva dentro, ¿sí? Con lo que la vida se expresa en su contexto y que obviamente estamos hablando de un sistema orgánico vegetativo que corresponde a los impulsos, deseos, placer, instintos y todo lo que tiene que ver con, digamos, el organismo, el sistema orgánico de nuestro cuerpo. Entonces, como actividad
a esta corriente rítmica, vamos a completar las grillas del núcleo temático número 8 en las páginas 99 y 100 del cuadernillo, ¿sí? Y yo les voy a dejar, como les reiteré al principio de esta clase, un material complementario que lo encontré hace poquito en las redes sociales y me pareció súper interesante. Lo tipié, le puse imágenes como para que ustedes logren ampliar un poquito más el mapa conceptual que tenemos de la teoría de Clages, ¿sí? Recordando que bueno, es una teoría filosófica que si bien tiene sus bases sentadas digamos muy firmemente en la grafología, pero son conceptos muy subjetivos y que hay que comprender muy bien a la hora de analizar y de estudiar la corriente de Ludwig Clages. Entonces, bueno, les invito a trabajar las páginas 99 y 100 del cuadernillo. Nos vemos, Dios mediante, la próxima clase. Y recuerden siempre que bueno, que pueden contactarme por WhatsApp, hacerme las preguntas que quieran, las dudas que quieran, para poder, digamos, tener un óptimo desarrollo de los contenidos y ustedes puedan comprender bien cada una de las teorías. Así que bueno, nos encontramos en la próxima clase con las últimas dos corrientes importantísimas que influyeron e influyen actualmente en el análisis grafológico. Y bueno, nos vemos hasta la próxima clase y que tengan una hermosa jornada. Chau, chau, hasta luego.